como aquí le informé, el Instituto Nacional Electoral otorgó el registro de Agrupación Política Nacional a Humanismo Mexicano, una organización vinculada con la Iglesia de la Luz del Mundo, cuyo líder, Nazón Joaquín García, fue detenido por 3 cargos de agresión sexual a menores de edad y con una sentencia de 16 años y 8 meses en una prisión de Estados Unidos. Vamos a hablar sobre este tema con Roberto Blancarte, profesor e investigador del Colegio de México, sociólogo de las religiones. ¿Cómo estás, Roberto? Me da gusto saludarte de nuevo. Igualmente, ¿cómo estás, Pascal? Bueno, pues cuéntanos, ¿qué implica para la religión y para la política el registro otorgado a esta agrupación que se denomina Humanismo Mexicano? Bueno, implica que ahora tenemos, por lo visto, una iglesia que está impulsando la conformación de una organización política para tener una presencia y una influencia directa en el aparato político mexicano, ¿no? Ujú. Ahora, eh, déjame decirte que en lo personal yo estoy en contra de ese tipo de intentos porque significa una reconfesionalización de la política mexicana, ¿no? Ujú. Una búsqueda de meter lo confesional en la vida política. Sin embargo, me tengo que poner la camiseta de sociólogo de la religión, de especialista, y tener que eh, pues hacer un ejercicio comparativo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no es la primera iglesia que empuja a feligreses o a gente de su organización a participar en política. La Iglesia Católica lo ha hecho toda su vida, digamos, ¿no? Es decir, la Iglesia Católica empuja a los políticos mexicanos que son católicos a que se muestren y participen a partir de sus creencias en la vida política. Y eso nosotros no lo vemos mal. Es decir, está tan normalizado que pues parece que está bien, ¿no? Ujú. O es algo que se debe permitir. Sin embargo, cuando vemos a otras iglesias hacer lo mismo, y obviamente iglesias, como tú acabas de señalar, que además tienen a su líder que está condenado por abuso sexual, pues peor. Pero no hacemos el mismo ejercicio, curiosamente, nunca decimos, ah, miren, políticos mexicanos están buscando hacer una participación a partir de sus creencias, porque hay muchos políticos mexicanos, y menciono a 2 o 3 nada más de varios partidos, MID o ¿cómo se llama? El líder del Senado, Monreal, que han dicho que son católicos y pues, por Ujú. lo visto están participando a partir también de sus creencias, ¿no? Y eso, digamos, está normalizado, ¿no? Hay una diferencia importante, hay que decir. La Iglesia Católica como tal no empuja directamente como solía hacerlo, por ejemplo, a principios del siglo XX con el Partido Católico Nacional, no empuja a la creación de un partido católico como tal, empuja a que feligreses de su iglesia participen activamente Ujú. en la vida política, pero no necesariamente como un instrumento de su iglesia directo, porque eso ya los procesos de secularización hicieron que eso ya no fuera posible, ¿no? Ahora, Y es esto sería, lo que está perdóname que, haciendo esta iglesia, ¿no? sí, perdón que te interrumpa, ¿es esto de la Agrupación Política Nacional Humanismo Mexicano sería comparable, por ejemplo, con el Partido Encuentro Social que tuvo registro incluso? Exactamente, a ver, lo que hay que entender es que el mundo evangélico ha cambiado mucho. Ajá. Eh, y yo me acuerdo en la época que yo trabajaba como jefe de asesores en la Subsecretaría de Asuntos Religiosos en Gobernación, prácticamente todos los grupos evangélicos, todas las iglesias evangélicas llegaban y recitaban Romanos 13, Ujú. que es la epístola a los romanos, ¿no? Del Evangelio, ¿no? En donde dice que hay que obedecer a la autoridad, que la autoridad la puso Dios y que por lo tanto hay que obedecerla. Eh,
eso ya cambió. Eso de hace 25 años o 20 años ya cambió, por esto que los evangélicos están buscando una forma de representación que no han tenido y que siempre asumieron que el Estado laico mexicano los protegía y que en ese sentido no era necesario tener, digamos, directamente una representación. Sí buscaban acercarse a partidos políticos y los partidos políticos cada vez más se acercan a ellos para sus, digamos, para tener parte de sus nichos electorales. Y entonces esta combinación de políticos buscando nichos electorales y evangélicos queriendo nueva representación, pues ha dado este tipo de ejercicios como el que tú señalas del PES y de otros intentos por tener una representación política. Ahora, nuevamente, a pesar de que yo te digo que personalmente estoy en contra de este tipo de ejercicios, porque me parece que confesionalizan la política, hay que entender que los evangélicos se sienten discriminados. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que tiene una representación política y nadie la cuestiona, que es la Santa Sede. La Santa Sede, que es parte, digamos, es la cabeza de la Iglesia Católica, tiene un representante político en México, que es el nuncio, tiene un embajador que habla como embajador de ese estado, de la Ciudad del Vaticano y de la Santa Sede en general. Entonces los evangélicos también dicen, oye, nosotros no tenemos voz, nosotros no tenemos quien nos represente, nosotros queremos tener una voz política. Uno puede estar en desacuerdo con eso, pero uno tiene que entender qué está pasando y por qué los evangélicos están empujando a eso. El problema de los evangélicos aquí, creo yo, es que en lugar de buscar una representación a partir de intereses, digamos, o incluso de creencias, como se formaron en algún tiempo los partidos demócrata cristianos, aquí lo que vemos es la conformación directa por una iglesia. Y ahí es donde está el peligro mayor, porque aquí ya no estamos hablando de representación de intereses, de creencias personales de los feligreses, sino estamos hablando de una iglesia que está queriendo tener una posición política directamente, ya hablando por ella, digamos, ¿no? ¿Es el Y primer ese es un paso para modelo. la creación de un partido relacionado con la Iglesia La Luz del Mundo? Así es, así es. Yo creo Ujú, que la conformación de una organización política tiende a que eso se convierta en un partido. ujú, Ese es un modelo que han seguido de Brasil. ujú. Ya, es decir, ya esta iglesia, la Luz del Mundo, solía ser, yo conocí a varios, yo conocí a Nazón Joaquín y conocí a su papá, a Samuel Joaquín, y ellos tenían un discurso muy laico. ¿Por qué? Porque se enfrentaban a la Iglesia Católica y pensaban que el Estado laico era su mejor defensa. Ahora cambiaron ese modelo, como que hay una nueva generación de dirigentes, entre ellos Nazón, digamos, cuando sucede a su padre, que están pensando las cosas con un modelo más, el modelo brasileño, porque existe esta iglesia, la Iglesia Universal del Reino de Dios, que aquí en México conocemos más como Pare de Sufrir, que tiene exactamente ese mismo modelo. Esa iglesia se ha dedicado a conformar un grupo específico, una bancada de esa iglesia en el Congreso brasileño. Y lo ha logrado, y además hay otras iglesias y ahora hay una famosa bancada evangélica muy, muy importante Ujú. que ha tenido efectos incluso en retrocesos de ciertos derechos humanos, porque pues está en contra de muchos derechos de las Sí. mujeres o de los homosexuales, etcétera, ¿no? Entonces sí tiene efectos políticos. Y desafortunadamente creo que ahora está la Iglesia de la Luz del Mundo Ujú. siguiendo ese modelo brasileño. Roberto, me queda apenas un minuto, pero nada más pedirte que nos recuerdes cuántos feligreses tiene esta iglesia, la Iglesia de la Luz del Mundo. Mira, ellos dicen que tienen millones, pero la verdad es que aquí en el censo de hace 2 décadas apareció que tenían alrededor de 60,000. Ujú, Yo creo que pueden ser algunos 200 o 300,000 en todo el mundo, sí, pero luego todas las iglesias tienden a inflar su feligresía y a sí. decir que son millones. En realidad, no son tantos. Sí tienen una presencia en muchos países y eso es importante. Y otra cosa importante para efectos políticos es que su presencia suele ser una presencia territorial. Ujú, Así como en la colonia
que está cercana a Guadalajara, que fue donde se instalaron primero, tienen una presencia porque prácticamente toda la colonia es de ellos y es una presencia territorial importante. Lo están tratando de emular ese modelo en otros países. Y eso sí tiene, obviamente, implicaciones políticas también, electorales sobre todo, digamos, ¿no? Pues muy, muy interesante, como siempre, conversar contigo, Roberto. Te agradezco que nos hayas acompañado. Un gusto igual, Gracias, Pascal. gracias, Roberto Blancarte, profesor e investigador del Colmex y sociólogo de las religiones.